Quiero hablar sobre un tema muy especial. Para ubicarnos en el tiempo y el lugar donde ocurrió esto, cuando al Señor, cuando celebraron la última Pascua, la última cena, como se conoce, luego salió con sus discípulos y se fue al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní que queda en el Monte de los Olivos. Y allí dice en San Lucas 22, si alguien quiere buscarlo en la Biblia, vamos a leer San Lucas capítulos 22, 23 y 24 nada más. 2 horitas y media tarde. Nadie está apurado. Pero ocurrió algo allí que dice que saliendo se fue como solía, como lo hacía, como era su costumbre, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando él está ahí en el huerto de Getsemaní, él terminaba de cenar, hacía su caminata de 5 kilómetros. Yo no la hago, pero el Señor la hacía. Y él se iba al huerto de Getsemaní, donde recuerdan que se ponía a orar. El Señor tenía su intimidad con el Padre en el huerto de Getsemaní. Era normal ese lugar para él, por eso dice como solía. Y estando allí, dice que les dijo, cuando lo fueron a arrestar a ese mismo lugar, el Señor le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, en el versículo de San Lucas 22, 53, dice que les dijo esto: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas, y escuche esta frase, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor les está diciendo, hasta ahora no me pudieron tocar, hasta ahora no tenían la oportunidad de hacerme nada, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de tinieblas que al Señor le iba a tocar pasar. El Señor sabía esta situación. Y esto lo quiero hablar en esta noche. ¿Por qué? Porque en cada una de nuestras vidas muchas veces nos toca pasar hora de tinieblas. Creemos que no, creemos que en nuestra vida por ahí todo va a ser color de rosa y no es así. La vida no es todo color de rosa. Y aún en la vida del cristiano, nosotros no es que nos aislamos del mundo en las costumbres, en las modas, en lo que el mundo no respeta la voluntad del Señor y nosotros sí, pero en las circunstancias, en las cosas que nos rodean, sufrimos muchas cosas como las sufre el mundo. Sufrimos enfermedad muchas veces, pasamos muchas veces tiempos de pobreza, pasamos tiempos de conflictos en nuestra vida misma, en nuestras familias, tiempos que se llaman, en este caso lo quiero llamar noche de tinieblas, tiempos que a veces no sabemos cuándo van a terminar, tiempos que quisiéramos que nunca pasen, pero que pasan. Y el Señor le dijo eso: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora, en esta hora de tinieblas, antes que esto ocurra, ya en el versículo 42, Lucas 22, 42 y 43, Jesús, conociendo lo que se avecinaba, miren que es importante cada detalle porque el Señor me enseñó tanto con este pasaje. Dice que el Señor oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire qué oración. El Señor sabía lo que se aproximaba, sabía lo que venía, no solo el arresto, castigo, las injurias, la crucifixión, todas las cosas que él no merecía en lo más mínimo, él sabía, y dice: si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Si puede ser que no pase este momento. Señor, si se puede, que evite este momento. ¿Cuántas veces ha sido esta nuestra oración? Señor, si se puede evitar este problema que se avecina, por favor, que lo evitemos. Pero dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el 43, que es el que sigue, dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La oración de Jesús no fue una oración cualquiera, porque en el 44 dice: estando en agonía, mire cómo era esa oración, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una oración que realmente a mí nunca me pasó, tan intensa, una oración tan
intensa, en agonía, dice que estaba. Y caían grandes gotas de sangre hasta la tierra, como grandes gotas de sangre hasta la tierra. Una oración intensa, una oración que clamaba realmente desde adentro. Sin embargo, la respuesta del Padre fue mandarle un ángel para fortalecerle. Ahora, hay un detalle acá, que venga una prueba. Nosotros vamos a querer que no venga nunca, que como le decía, uno quisiera que nunca venga, pero tenemos que saber decirle, Señor, pero sea hecha tu voluntad. Porque la voluntad del Padre en este caso fue fortalecerle. Ahora, ¿cómo puede ser? No me libraste, pero me fortaleciste. San Pablo, cuando habla de esto, en 1 Corintios 10:13, dice con estas palabras: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, le quiero decir un secreto en este versículo. Esa palabra tentación, en el griego, en el original, digamos, es peirasmos, que significa tentación, pero también significa prueba. Es tanto tentación como prueba, es sinónimo, significa las dos cosas. ¿Qué está diciendo San Pablo? Se lo voy a decir de otra manera. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Cada prueba que viene, el Señor nos prepara para poder resistirla. No hay una prueba que nos haya venido que no sea humana. Dios nos da la fuerza para resistirla. Dice, fiel es Dios que no dejará ser probados, si así lo quiere, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Eso lo quiso con el Señor Jesús. Ser Padre, que sea hecha tu voluntad. Si puede, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. En la hora de tinieblas viene la prueba. A veces el Señor nos libra, pero a veces no. Pero quédese tranquilo, que el Señor le dará la fuerza para resistir en la hora de la prueba. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hermano, si usted supiera, tranqui, no hace falta que yo lo sepa. Es que vos tampoco sabés las pruebas mías o por las que he pasado. Tampoco es necesario andar haciendo tanta publicidad. Soy sufrido, soy esto. Quédese tranquilo. No hace falta sacarlo en los diarios o en la televisión. Lo que sí hace falta, es necesario que entendamos que en plena prueba, por más brava que sea, el Señor nos va a dar la fuerza para soportarla. No hay ninguna prueba que no sea humana que nos vaya a venir a nosotros. En segundo lugar, cuando pasamos al versículo 45 y 46, dice, se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. No dormían porque estaban cansados, no dormían porque al otro día tenían mucho que hacer. ¿Por qué dormían? ¿A causa de qué? De la tristeza. Diga conmigo, ¿se durmieron? A causa de la tristeza. La tristeza, la depresión, las preocupaciones nos cansan más que un trabajo arriba de una losa llenando un techo 8 horas. Cuando uno está preocupado, deprimido, triste, siente sueño, durmió 15 horas, se levanta y tiene sueño, porque lo que nos cansa es acá adentro, la tristeza, la depresión, las preocupaciones. El pastor hablaba de las preocupaciones recién. Vivimos acelerados, vivimos preocupados por mañana. Y los discípulos estaban tristes, durmiendo a causa de la tristeza. Fíjese, y le dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Esa palabra tentación de vuelta es puesto a prueba. Es la misma palabra. Entonces, es necesario, voy a repetir todo lo que dijo el pastor, me parece que no hace falta. Quizás los que estén viéndolo por internet, sí, lo lamento, venga a la iglesia. Pero recién se habló de la oración y lo importante que es para cada uno entender la importancia de la oración en la vida del cristiano. Pero los apóstoles, el Señor les decía, levántense y oren para que no entren en tentación, para que puedan resistir en la hora de la prueba. Es lo importante que es. En la traducción del lenguaje actual dice, levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que vendrán. La oración y la lectura de la palabra son cimientos importantísimos en cada uno de nosotros.
Algunos dicen, la fe te mantiene de pie. La fe no te mantiene si no conoces la palabra de Dios y si no tenés una relación íntima con el Señor. Además, la fe la podés aplicar en cualquier cosa, pero la lectura y la comprensión, la aplicación de la palabra del Señor en tu vida y la oración son las bases fundamentales para que puedas acercarte al reino de Dios y vivir una vida de victoria en Cristo. Amén. Dice el salmista en el Salmo 40, versículo 1 a 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Después vino el tiempo de victoria. Pero pacientemente esperé a Jehová. Y el Salmo 42 y 43 me encanta, porque son dos salmos que parece que al principio eran uno solo, pero 42.5, 42.11 y 43.5 repiten el mismo versículo, casi exactamente las mismas palabras que dicen, ¿por qué te abates? Y dígaselo usted mismo, como me lo dije yo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La tristeza, la depresión, la preocupación nos harán dormir. No tendremos fuerzas ni para orar. Es hora de que nuestra cabeza se centre en el Rey que vive y reina. ¿Nunca le pasó que oró 10 minutos y se quedó dormido? ¿O a mí solo me pasó? Y una vez se quedó dormido y se levantó, no puedo. Déjeme darle un consejo de alguien que vivió eso. Si se despierta después de dormirse 5 minutos más, dormí 10 minutos y me quedé dormido, cuando se despierte siga orando. Y se volvió a quedar dormido, cuando se despierte siga orando. Insista en la oración. Y si se queda dormido, insista en la oración. Los discípulos insistieron en quedarse dormidos. La iglesia hoy necesita insistir en la oración. Y si la tristeza, la depresión y la preocupación hicieron que te duermas, cuando te despiertes sigue orando, iglesia. Y cuando te despiertes de vuelta sigue orando. No te duermas, no dejes de orar. En plena tragedia allí, Lucas 22, 47, 48, se encuentra con que Judas viene con una comisión. Judas era uno de sus discípulos, era uno del montón. Viene con uno de sus discípulos, era uno de sus discípulos, y viene con una comitiva allí para llevarlo. ¿Y qué hace? Viene y le da un beso. En plena prueba en la hora de las tinieblas. Y muchas veces dicen, te vas a encontrar que muchas veces los amigos no son tan amigos. Pero que eso no te aleje del Señor. Que eso no te aleje del Señor. El Señor se mantuvo y fíjese que a Judas ni siquiera le habló fuerte. Lo único que le dijo, Judas, no me entregues con un beso. Pegame una piña. Atame de pie y mano. Haceme algo más rudo, algo que me haga sentir. Con un beso entregas al maestro, le dice. Está mal lo que estás haciendo. Pero en esa hora, aún así, el Señor se mantuvo en pie y siguió llevando el plan de Dios adelante. Hermanos, en la hora de tinieblas te van a pasar todas las que no te pasaron en toda la vida. En cuestión de meses, en cuestión de días o de horas o de años, no sé. Porque la hora de tinieblas no tiene un tiempo de duración. Pero mientras dure, tenemos que mantenernos firmes en la voluntad del Señor. No van a pasar cosas como estas. Mientras Judas lo estaba traicionando, al rato Pedro reacciona queriendo hacer algo bueno, queriendo ayudar al Señor y queriendo estar haciendo lo correcto. Va y le corta la oreja al pobre tipo. ¿Recuerdan eso? Pedro dijo, déjamelo a mí. ¡Fua! Le cortó la oreja al fulano este que estaba ahí. El Señor le dice, pará, no es por ese lado que tenemos que hacer las cosas. Y le pega la oreja de vuelta al pobre sirviente ese que estaba ahí. Venía a querer atacar. Pedro estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Pedro cometió el error ese, pero el Señor necesita que hoy tengamos en cuenta que en la hora de tinieblas no pasa por lo que sabemos, no pasa por lo que tenemos, no pasa por los contactos que tenemos, no pasa por los amigos que tenemos. En la hora de tinieblas, nuestra única solución está en el Señor. En la hora de tinieblas, nuestro único camino de victoria está en el cielo, está en las rodillas, ahí en el rincón íntimo con el Señor, en el huerto de Getsemaní. Ahí está nuestra victoria.
en nuestra comunión con el Señor. Pedro con esa espada solo pudo cortar una oreja. Pero Pedro, cuando usó la espada del Espíritu, la palabra del Señor, en la primera predicación nomás se salvaron 3.000 almas. Hoy el consejo es, tengamos en cuenta, no son las cosas de la carne las que tenemos que usar. En la hora de tinieblas tenemos que recurrir a las armas del Espíritu. Amén. Sigue cuando en el versículo 53-54, el Señor les dice, ahí donde yo les decía, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y en el 54 dice que le prendieron, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro era el único que lo siguió. Los otros muchachos fueron y se reunieron en una casa a ver qué hacían. Cerraron todo con llaves, pusieron trabas porque pensaban que lo iban a perseguir también a ellos. Pedro lo seguía de lejos allí. Después conocen el tema de la negación de Pedro y tantas otras cosas. Y el Señor quedó solo allí. Quedó solo frente a los que lo acusaban, a los que lo injuriaban. Y dice en el versículo 63 que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Después de todo lo que vine leyendo, que Jesús fue pasando en la hora de las tinieblas, que yo no sé si las pasaría, si las soportaría, pero ahora le pasa esto, toda esta gente injuriándolo, vendándole los ojos, golpeándole, haciéndole de todo. Y uno dice, si en la hora de las tinieblas me pasa esto, uno se preguntaría, Señor, ¿hasta cuándo voy a soportar? ¿Nunca le pasó eso? Señor, no aguanto más esta situación. No entendemos muchas veces que la hora de tinieblas tiene una hora de expiración, una hora de terminación, que la conoce el Señor, yo no la conozco. Y estamos en la hora de tinieblas y le decimos al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Porque parece que las cosas se siguen agravando, parece que las cosas son cada vez peor. Y yo digo, Señor, yo pensé que iba a aguantar hasta allá, esto no lo voy a aguantar, no lo voy a soportar. ¿A cuánto les pasó que llega un momento que dicen, esto ya no lo soporto? Señor, dame fuerzas porque me quedé sin fuerzas. En ese momento es cuando dice, versículos 66 al 71, cuando Jesús es interrogado y acusado ante el concilio y en pleno interrogatorio Jesús hace una declaración. Versículos 60, el fin del 67 dice Jesús, si les dijera no creeréis. El 68, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero él dice esta frase tan importante, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En plena hora de tinieblas, Jesús hace esta declaración, adelante de los que lo acusaban, lo injuriaban y lo golpeaban. Jesús le dice, a ustedes no les interesa escucharme, a ustedes no les interesa escuchar mis razones, ni siquiera si yo les pregunto me van a responder, pero quiero que sepan algo, Dios ya me dio la victoria. Yo quiero que hoy sepas esto y hagas esta declaración. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los abogados, no importa lo que digan los que dicen que saben tanto. Lo importante es que desde esta hora Dios va a estar haciendo la obra en tu vida y en tu familia. Lo importante es que entiendas que desde esta hora el Señor te está dando la victoria. El Señor, usted lo veía ahí, rodeado de acusadores, y Él dice esa frase, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios. ¿Y de dónde sacaste esa frase si estás rodeado de problemas? Pero Él sabía quién era Él. Y quiero que entiendas que por sobre toda obra de tinieblas, vos sos un hijo del Dios viviente. Vos aceptaste a Jesús como Señor y Rey de tu vida. Entonces Él se va a hacer cargo de tu situación. Es el que te va a hacer sentar en la silla donde Dios te va a dar la victoria. Amén. Eso es lo que hoy debemos entender. Ahora, fíjese qué grande es esto. Él dice, el Hijo del Hombre, porque está hablando de que es el Mesías. El Hijo del Hombre se le daba el título al Mesías. En Lucas 23, ya entramos al 23, llevado y acusado por la multitud ante Pilato, en el capítulo 6, en el versículo 6,
Es acusado por los principales sacerdotes y escribas y es menospreciado y escarnecido por Herodes y los soldados. Y en el versículo 9 del capítulo 23 dice que se le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Ahora, esa, al menos para mí, es una de las más difíciles. Te acusan, te dicen cosas, quedarte callado. Ay, cómo me cuesta. ¿No le cuesta a usted? Vio cuando le dicen, no, pero es mentira, pero lo que están acusando es mentira. Entonces uno salta, sos un mentiroso, vos no tenés razón, porque yo... ¿Vio? A mí me cuesta quedarme callado. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó callado. En plena hora, dice que le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Sabe que muchos siglos antes, Isaías había profetizado sobre esto respecto a Jesús y había dicho, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué tal si esta noche nos proponemos aprender de nuestro Maestro? ¿Qué tal si esta noche decimos, Señor, yo quiero ser como vos? Por lo menos quiero parecerme lo más que pueda. Y aún en plena hora de tinieblas, cuando todo el mundo nos está encima y echando en contra, decir, calladito, esperando que el Señor haga su obra. Esta hora tiene un término de expiración. Esta hora termina. Ahora se seguía agravando la cosa, porque en Lucas 23:13 estamos hablando de la hora de tinieblas, ¿no? Lo que pasó Jesús en ese tiempo que Él llamó, esta es vuestra hora y la hora de las tinieblas. Lucas 23:13, ahí es donde dice que aún sabiendo que Jesús era inocente, los sacerdotes, los gobernantes y el pueblo prefirieron soltar a Barrabás, un sedicioso y homicida, en lugar de soltarlo a Jesús. Hoy la sociedad está prefiriendo las cosas que son inmorales, las cosas que son antinaturales, en vez de elegir lo moral, lo que es natural, lo que es de Dios. A Dios lo rechazan y aceptan lo que es contrario. Pero ante eso, Jesús dice que en el 23:18 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con fuera con Jesús, y suéltanos a Barrabás. Hay algo que es importante aquí. Nosotros tenemos un país democrático y a mí me gusta la democracia para mi país. Yo la acepto como el mejor gobierno, pero para mi vida, yo no puedo aceptar la democracia. En mi vida tengo que aceptar la teocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mucha gente que para no quedar mal con nadie, acepta para su vida la democracia. El pueblo era la gente que se dejaba llevar por todo lo que decían los sacerdotes y los gobernantes. Entonces todos hacían lo mismo. Y la voluntad del Señor no va con la voluntad de la mayoría. Si usted para hacer algo o para decidir algo, aún en la hora de tinieblas, va a estar escuchando a la mayoría, eso es querer una democracia en su vida. El Señor lo que quiere para nosotros es que escuchemos su voz, es que escuchemos su voluntad. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Pero mis compañeros dicen esto. Pero mis familiares dicen esto. Y mi suegra dice esto. ¿Le voy a tirar la contra a mi suegra? Sí, no podés quedar bien con todo el mundo para quedar mal con Dios. O vivís en tu vida, estoy hablando, no estoy hablando a nivel país, en tu vida, o vivís una democracia o vivís una teocracia. No podés vivir todo junto. O quedás bien con todo el mundo o quedás bien con el Señor. No vas a tener para elegir. Te invito a que hoy decidas a vivir una teocracia. Te invito a que hoy decidas, aún en plena hora de tinieblas, vivir tu vida y todas tus decisiones bajo la voluntad del Señor. Por eso todo el pueblo eligió, la multitud y todos los gobernantes, todos de acuerdo, danos a Barrabás. Eligieron bien, para ellos sí. Total, era más fácil. A un sedicioso, a un homicida, que va a seguir haciendo de las suyas, que tener a uno que les decía toda la verdad, como Jesucristo. Entonces, no es necesario que en cada una de nuestras vidas podamos vivir una teocracia, no una democracia. Ahora, cuando Jesús vuelve a orar al Padre, mire, en la peor noche de su vida, Jesús vivió el Evangelio tal cual lo predicó.
Y esto es tan lindo. Cuando descubrí esto, un religioso le preguntó una vez a Jesús, y usted lo debe recordar, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Recuerdan? Esto está en Lucas 10, 26, 27. Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos recordaban esto? Primer punto, amarás al Señor tu Dios. Segundo punto, amarás a tu prójimo. Cuando el Señor está en ese momento, Lucas 22, 42, cuando comienza la prueba, ya lo hemos leído. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es amar al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso es amar al Señor tu Dios como hay que amarlo. Señor, yo no quiero pasar por esto, pero que sea tu voluntad. Ve que el Señor mantuvo lo que dijo, lo mantuvo aún en la hora, en su peor noche. Y fíjese, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando Él ya estaba en la cruz, Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, ¿qué dijo? Perdónalos. ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿A quién perdónalos? A los que lo acusaban falsamente, a los que lo injuriaban, a los que le pegaban, a los que le escupían. ¿Perdónalos? Sí, perdónalos. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Fíjese qué grande. Aún en la hora de tiniebla, cuando estamos pasando el peor momento, perdonar a los que creemos que nos hicieron mal. Porque no saben lo que hacen. No, pero él sabía lo que me estaba haciendo. No importa, perdonalo. Wow, es duro. Porque los que estamos pasando la hora de tiniebla somos nosotros. Y tengo que perdonar al otro. ¿A vos te parece? Sí, me parece, porque el Señor lo hizo. Esto es la hora de tinieblas que el Señor nos quiere enseñar hoy. Ahora, fíjese, el Señor aceptó, y voy lo más rápido que puedo, aceptó hacer la voluntad de Dios, aún cuando tenía la posibilidad de evadirla. El Señor podía salir de esa situación, pero Él aceptó hacer la voluntad de Dios. Lucas 23, 35, dice que el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, el pueblo, los gobernantes se burlaban de Él diciendo, fíjese esta frase, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Después, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En el 36, los soldados, ¿qué decían los soldados? En el 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores, en el versículo 39, ¿qué decía? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Claro, el malhechor quería que lo salve a él también. Era uno de los que estaba en la cruz. Los otros decían, sálvate a ti mismo. Y el malhechor decía, claro, sálvate vos y sálvame a mí. Estamos en la misma condición. ¿Tenía la posibilidad Jesús de salir de esa cruz? ¿Sí o no? Usted sabe que sí. ¿Tenía la posibilidad el Señor de matarlo a todos? O como decía alguno una vez, derrama fuego al cielo y que desaparezcan todos. ¿Tenía la posibilidad de hacerlo? Claro que sí. ¿A Jesús le gustaba pasar el proceso de sufrimiento? No, no creo que le gustaba pasar el sufrimiento. Pero Él sabía que tenía que pasar por eso, porque había un objetivo adelante. Cuando llega la hora de la tiniebla, de tinieblas, no nos gusta. ¿Y por qué me tiene que gustar pasar la hora de tinieblas? No, yo no espero que te guste. Lo que sí espero hoy, y Dios quiere que podamos entender, es que la hora de tinieblas tiene un propósito allá adelante. Por eso debemos pasarla en pie como creyentes y haciendo la voluntad del Señor. Porque hay un propósito que está allá adelante. Y hay un versículo que el escritor de Hebreos escribió allí en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, fíjese esta frase, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Él? El Señor sabía que una vez que pasaba todo esto, Él moría en la cruz, Él sabía que iba a resucitar y Él sabía que vos y yo necesitábamos de esa salvación. Él sabía que vos y yo íbamos a creerle y nos iba a librar de esa condenación eterna. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 cosas importantísimas que hoy no debemos olvidar. Primer punto, sufrió la cruz. Cuando decimos hay que llevar la cruz, hay cosas que no soportamos, pero hoy la invitación es, hermano, no tenga limitaciones en hacer la voluntad del Señor.
No digas, esto no lo soporto, esto no lo aguanto, acá no voy a poder. Se terminan todas esas cosas a partir de hoy. La voluntad del Señor tiene que ser lo principal en cada una de nuestras vidas. Sufrió la cruz. Segundo, menospreció el oprobio. No me importa lo que digan los demás, no me importa que me insulten, no me importa que me humillen. Sinceramente, como dicen, soy como el pato, me resbala, tengo las plumas, el agua pasa. Hay una frase que dicen a veces, me resbala. Y sinceramente tiene que ser así. Lo que digan, lo que piensen, el oprobio, lo que puedan hablar mal. Si vas a hacer la voluntad del Señor, tienes que estar firme en lo que estás queriendo hacer, teniendo puesto por el gozo puesto delante de Él. Y en tercer lugar, si estás dispuesto a sufrir la cruz y a menospreciar el oprobio, te puedo asegurar que te sentarás a la diestra del trono de Dios. Y no te lo asegura Juan Acuña, te lo asegura la palabra del Señor. Porque el Señor es fiel y Él es poderoso para hacerlo. La idea es que hoy podamos entender que la voluntad del Señor debe estar primera en nuestras vidas, siempre. Y en la noche de tinieblas, más que nunca. Mire, hay algo que ya vamos terminando. Lucas 23, 44, 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, versículo 46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando llega este momento, los discípulos mismos, la multitud, los gobernantes, dijeron: acá se terminó Jesús. A veces llega ese momento cuando en nuestra vida decimos: se terminó, acá no doy más. Expiramos, decimos: me quedé sin fuerzas, me quedé sin lágrimas, me quedé sin opciones, acá se terminó. Cuando Jesús murió, no fue una muerte común. El que muere generalmente trata de no llegar a esa hora. Jesús entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero hacer eso cuando llegue esa hora. Yo espero esa hora para hacer eso, para decirle a mi Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque es una hora preciosa. Pero fíjese, el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es sepultado. Ellos ponen la piedra, dicen: se terminó la historia de Jesús. Se terminó la historia de Pepe, de Pedro, de no sé, de quien sea, como te llames. Se terminó tu historia. No, tu historia no terminó. Porque te quiero leer el versículo, en el capítulo 24, versículo 1. Yo quiero que digas conmigo la primera frase cortita. El primer día de la semana. Di conmigo: el primer día de la semana. El primer día de la semana. Empieza una semana nueva. Terminó la semana de tinieblas. Terminó la semana de tinieblas. Cuando parecía que todo terminó. Parecía que terminó la historia de Jesús. Parecía que no se habla más de este. Un profeta más de los tantos que vinieron. Uno más de los tantos que aparecieron. Cuando parece que de tu vida no se habla más. Y dicen: bueno, ya está, terminaste, ahora no me hables más del Evangelio. ¿Viste lo que es? ¿Viste? Bueno, cuando pase esa hora, cuando creas que todo se terminó, aparece una semana nueva, el primer día de la semana. ¿Pero qué pasó el primer día de la semana? Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Para qué traían especias aromáticas? ¿Para ver a qué? ¿Para ver a un muerto? Venían a ver a alguien que estaba muerto. En realidad no le iban a poder ver porque estaba la piedra. Quizás dejarían eso ahí, no sé qué querían hacer. Pero dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿qué le dijeron estos hombres a esas mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese era un grito de victoria. Te van a buscar donde pensaron que te ibas a quedar de por vida, pero el Señor ya te sacó de esa tumba.
Te van a buscar donde pensaron que te ibas a quedar llorando de por vida. Pero confiaste en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiaste en el Cristo resucitado. Confiaste en el Creador de los cielos y de la tierra. No confiaste en cualquiera. Por eso cuando te busquen detrás de una piedra que pusieron ahí para taparte, la piedra del rencor, la piedra del miedo, la piedra de la desesperación, esa piedra va a estar removida porque el Rey de Reyes está resucitado. En tu vida Dios va a resucitar y va a hacer una obra nueva, porque hay un primer día en la semana, en una semana que trae la victoria en tu vida. Después de la noche de tinieblas viene la semana de victoria. Y fíjese, ellas vinieron a esto, vinieron a buscar esto, pero las tinieblas, el pecado y la muerte habían terminado. Dice 1 Corintios 15, 55 en adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte y el sepulcro se terminaron. El creyente tiene victoria en Cristo. San Pablo lo dice bien en Romanos 8:11, me encanta ese versículo. El espíritu que levantó, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Este mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el espíritu que está morando hoy en nosotros. Y entienda, espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo morando en cada una de nuestras vidas. Por eso hoy estamos hablando de esto. ¿Hay una noche de tinieblas? ¿Hay una hora de tinieblas? Sí, claro que sí. Pero también hay una semana nueva para cada uno de nosotros. Quiero terminar diciéndole las palabras que le dijo Jesús a la incrédula Marta. Cuando Jesús le decía, tu hermano va a resucitar, no te hagas problema. Marta le decía, Señor, 4 días hace que murió, ya está, ya fue. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy te quiero transmitir estas frases a vos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay algo que te va a quitar la fe en Dios. Hay una noche de tinieblas que parece que no termina, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 4 días, Señor, ya fue. Lázaro ya está en descomposición ese cuerpo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero no es posible. Sí que es posible, porque estamos hablando con el Creador de los cielos y de la tierra. Mire, el Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado, dice el salmista. David era un poeta precioso. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el consejo en esta noche es el versículo 14 que sigue. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él. Más allá de la hora de tinieblas que quizás te esté tocando pasar, quiero decirte que hay una semana nueva que viene a tu vida. Quiero decirte que el Señor no por nada nos habla de esta manera. Él tiene propósito con nosotros. Lo que sí te digo, no aflojes en la hora de tinieblas, no salgas disparado para cualquier lado. Permanece con la vista puesta en el Señor. Espera en Él, espera en Él. Él te dará la victoria. Confía en el Señor, más allá de tus fuerzas. Cuando quedes sin fuerza, aún sin fuerza, vas a tener un lugar para arrodillarte y clamar al Señor. Cuando te quedes dormido, sin fuerza, triste, cansado, deprimido, aún allí te despertarás, continuarás orando, porque tu victoria viene del cielo. Y la semana de victoria está a punto de empezar. Disfruta de la bendición del Señor en tu vida. Oremos juntos, Señor. Te damos gracias, 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 gracias. Gracias aún por la hora de tinieblas que muchas veces nos toca pasar. Muchísimas gracias porque aún en plena hora de tinieblas, tu nombre es exaltado y glorificado en nosotros. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, sin quitar la vista del propósito eterno, Señor, del objetivo eterno, que es tu amor, tu bondad, tu magnificencia en nosotros. Te damos gracias, muchísimas gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti, para que podamos disfrutar de esa nueva semana que tenés para cada una de nuestras vidas, esa semana de victoria, esa semana de resurrección en cada uno de nosotros.
Gracias, gracias, oh Dios. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.